nosotros nos comemos nuestro tallarín, nuestros tallarines rojos. Uno de los ingredientes son los hongos y laurel. Muy bien. Otro tipo de hongos. A ver, que sean perjudiciales para el ser humano. Hongos venenosos. Los hongos venenosos, ya. Hay algunos sí que son venenosos que no podemos ingerirlo. Las setas, profesor. Ah, las setas también, correcto. Cuando nos pica los pies, ¿qué tipo de hongos? Hongos de los pies. Hongo. Hongos de los pies, del pie de atleta. Ah, entonces quiere decir que el reino fungi está integrado por todo tipo de hongos. Los Ahora, algunos van a ser beneficiosos y otros van a ser perjudiciales, ¿ok? Bien, con esa introducción entramos entonces a nuestra clase de hoy y vamos a ver nuestro video. Comparto aquí, nos vemos por aquí. Listo. Todos presten, pero presten mucha atención. ¿Pueden ver ya la imagen? Sí, ¿no? Empezamos. Smile and Learn. Hoy aprenderemos todo sobre los hongos. ¿Cuál de los siguientes organismos dirías que es un hongo? Todos son hongos. Vamos a conocer más sobre estos organismos. El reino de los hongos, también llamado fungi, es uno de los 5 reinos en los que pueden agruparse los seres vivos. Ojo, no son animales ni vegetales. Los hongos son organismos vivos porque cumplen con las funciones vitales de relación, reproducción y nutrición por sí mismos. Algunos hongos son microorganismos unicelulares que no pueden verse a simple vista, como las levaduras. Para observarlos necesitamos utilizar el microscopio. Otros hongos son pluricelulares. Estos están compuestos por muchas células que se agrupan formando hilos largos y finos llamados hifas. Estas hifas forman las estructuras reproductivas. Las setas o el moho contienen las esporas por las que se reproducen los hongos. Lo más común es encontrar hongos bajo tierra, en trozos de madera o alimentos en descomposición. Los hongos pueden estar formados por una o varias células eucariotas. Las células eucariotas de los hongos están rodeadas por una pared celular y no tienen clorofila. Recuerda que no son animales ni vegetales. La agrupación de las células de los hongos no forma tejidos, como sucede en el caso de los animales. Forma las hifas. Algunas setas de los hongos son comestibles y muy sabrosas, como los champiñones o las trufas. Cuidado, porque algunas pueden ser tóxicas. Hay otros alimentos, como algunos quesos, que tienen hongos, por ejemplo, el Roquefort. Existen algunos hongos perjudiciales para la salud que pueden producir enfermedades en la piel o en los pulmones. Algunos hongos producen sustancias antibióticas que se utilizan como medicamentos para combatir infecciones por bacterias. Uno de los antibióticos más conocidos y utilizados ha sido la penicilina. Este antibiótico fue descubierto por Alexander Fleming en el siglo XX. Los hongos pueden encontrarse en el aire, en las plantas y en el agua, y se transmiten principalmente por contacto. El contagio de hongos en las personas puede deberse a una mala higiene o a una mala limpieza. En la naturaleza, las setas producen las esporas que se transportan por el aire hasta llegar a un lugar donde pueden germinar. Los hongos son organismos heterótrofos, es decir, se alimentan de otros seres vivos. Por esto, muchos son descomponedores. Por ejemplo, algunos mohos descomponen frutas y verduras para alimentarse y poder crecer.
Estas sustancias que descomponen también sirven como nutrientes en el suelo para alimentar a las plantas y otros seres vivos. Como has podido ver, los hongos son muy importantes para los seres humanos y el planeta. Ofrecen productos como alimentos y medicinas para curar enfermedades. También son necesarios en los procesos vitales de muchos ecosistemas, al descomponer la materia orgánica. Esto ha sido todo sobre los hongos. ¿A qué es interesante? Ok, bien. Como ustedes han podido escuchar, prácticamente el reino fungi está integrado por todo tipo de hongos. Y recuerden que estos hongos no elaboran su alimento porque no tienen clorofila, ¿cierto? Son organismos que nos dice ahí heterótrofos, formados por células eucariotas, ¿cierto? Muy bien. Existen hongos unicelulares, como por ejemplo aquí, ahí lo mencionaba en nuestro video, unicelulares que no se pueden ver a simple vista y aquí los podemos encontrar en las levaduras, que se usan para fermentar el pan, por ejemplo, el vino y la cerveza. Y multicelulares, como por ejemplo vemos ahí el moho, ¿ya? De pan de los alimentos, las setas, que son un apetito, que son prácticamente parte de los hongos, que nos mencionaba justamente aquí Jorge Luis, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí que este tipo de hongos, chicos, algunos, ¿no? Son venenosas, y que van a perjudicar al ser humano y que esta se va a transmitir por el contagio de por falta de higiene. Bien, con esta introducción vamos a dar pase a nuestros expositores para seguir explicando las características y en cuántas se clasifican también este reino fungi, ¿ok? Bien, a ver, Tatiana, ¿puedes utilizar la pantalla ya? Ok, buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad me ha tocado exponer acerca de el reino fungi. ¿Qué es el reino fungi? El reino fungi, o también conocido como el reino de los hongos, es uno de los 5 reinos más importantes, en los cuales, además de ser designado como taxón, también un grupo de organismos eucariotas, entre ellos se encuentran las levaduras, los mojos, etc. Debemos tener muy en claro que tampoco son ni plantas ni animales. Las características. Carecen de movilidad propia, es decir, que crecen en el suelo u otras superficies, así como las plantas, pero están destinadas a permanecer en el mismo lugar para toda su vida. Tienen una pared celular. Así como son eucariotas, poseen un núcleo definido y una pared celular definida. Crecen como hifas, que son unas estructuras cilíndricas de los hongos que se encargan de realizar su reproducción. Sus células. Los hongos están divididos en dos células, los unicelulares y las pluricelulares. Las unicelulares son aquellas que están compuestas por una sola célula y que no se pueden ver a simple vista. Y las pluricelulares son aquellas que tienen muchas células agrupadas. ¿Por qué son considerados como seres vivos? Debemos tener en cuenta que cumplen con funciones vitales, las cuales son nutrición, relación y reproducción. En la función de nutrición tenemos a los saprofitos, los cuales se van a alimentar de un ser vivo, de los restos de un ser vivo muerto. Tenemos a los simbióticos, los que se asocian con otros seres vivos sin causarle daño, y tenemos a los parásitos, los que se van a alimentar de un ser vivo causándole daño. En la función de relación debemos saber que ellos se van a encargarse de terminar la cadena alimenticia. Y por último tenemos la función de reproducción, que ellos van a poder reproducirse de dos maneras.
la reproducción sexual y la reproducción asexual. Su clasificación. Tenemos a los basidiomicetos, que son aquellos hongos que desarrollan setas y producen basidiosporas gracias a los basidios que permiten su reproducción. Tenemos a los ascomicetos, que son aquellos que en vez de setas tienen ascas, que son las células sexuales productoras de esporas. Tenemos a los cigomicetos, que son aquellos que forman cigosporas a partir de mojos, de los cuales pueden ser parásitos de plantas o animales. Tenemos también a los quitridiomicetos, que son los hongos primitivos acuáticos que se reproducen a través de sus esporas. También tenemos a los glomeromicetos, que son aquellos hongos que benefician a las plantas de su alrededor y a ellos mismos a través de la micorriza, que es una unión simbiótica entre un hongo y una planta, aportando con vitaminas, carbohidratos y nutrientes entre sí. La importancia. Debemos saber que los hongos en varios aspectos son muy importantes en nuestra vida. Uno de ellos sería que ellos terminan el proceso de la cadena alimenticia siendo los descomponedores. También debemos saber que sirven como el reciclaje en el compostaje, a través de donde ellos van a beneficiar al suelo y a las plantas, aportándoles nutrientes y algunas vitaminas. Y también debemos saber que van a servirnos de alimento y como una decoración en el hogar. Por último, tenemos los hongos tóxicos o venenosos. Existen algunas especies de hongos que al ser ingeridos o inhalados van a producirnos enfermedades al organismo, las cuales pueden ser taquicardia, vómitos, náuseas y también nos pueden llevar hasta la muerte. Y hay unos otros hongos que nos van a generar enfermedades leves. Para ello debemos nosotros saber los distintos tipos de hongos y cuáles debemos ingerir para la prevención de enfermedades. Muchas gracias, profesora. Muy bien, Tatiana. A ver, las palmas para nuestra compañera. Bien, buena información, bastante entendible. ¿Ya? Ustedes han podido ver aquí, es muy importante diferenciar estos tipos de hongos, ¿no? Porque a veces creemos que los hongos, en algunos de los casos, pueden ser comestibles, pero hay que tener en cuenta que aquí otros pueden ser muy perjudiciales, ¿no? Inclusive que nos pueden quitar hasta la vida. Bien. Otro dato importante aquí de Tatiana nos hablaba que por qué son considerados seres vivos, ¿no? Si no son ni plantas ni animales. Y aquí vamos con las preguntas. Primero vamos a ir con las preguntas hacia Tatiana y luego con la pregunta que yo les acabo de hacer. A ver, Tatiana, aquí mencionaste, ¿por qué el reino fungi no es considerado un ser vivo? No, profesora, sí es considerado un ser vivo. Ya mencionaste acerca de las características. Sí, justo porque cumplen con la función de reproducción, nutrición y relación. Ya, ok. Hay que tener en cuenta aquí que van a cumplir 3 funciones importantes. Relación, reproducción y nutrición. ¿Ok? Muy bien. Gracias, Tatiana. Vamos con las preguntas. ¿Quiénes formulan? Ninguno. ¿Qué ha pasado? ¿A nadie? ¿Nadie va a formular preguntas? A ver, Catarina, te escuchamos. Luego Diego. ¿Qué son unicelulares? Unicelulares quiere decir que están compuestos por una sola célula, o también que no se puede ver y se necesita de un microscopio para poder identificarlos. Ok, muy bien. Y aquí podemos hablar un ejemplo acerca de las levaduras, que vienen a ser organismos unicelulares. Gracias, Tatiana. A ver, Diego, ¿te escuchamos? ¿Cuáles son los tipos de hongos, la clasificación? A ver, los tipos de hongos, Tatiana.
En los tipos de hongos tenemos a las levaduras, las setas, los hongos. Ya. Ahí hablaste de estos nombres, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos hablabas de la ascomicota, basicodiomicota, ¿no? Que están obviamente, estas se van a clasificar, ¿no? En los diferentes tipos de hongos que acabas de mencionar. Ujú. Ya, muy bien. Lionel, ¿te escuchamos? ¿Cuántas especies existen Wow. hoy en día? Actualmente, A ver, bien. A ver, te ayudo con esa Sí, respuesta. no, ya le iba a responder ya. A ver, te escuchamos. Dice, hay alrededor de 700.000 especies de hongos, de tipos de hongos en el mundo. Ya, correcto. Bien, así. mil. A ver, ¿te escuchamos, Lionel? Yo me informé que había más de 1,500,000. No, claro, hay un aproximado, de acuerdo a la información que yo también les voy a brindar, se calcula, ¿no? Es un aproximado, no es con una exactitud, pero se calcula más de 250.000 tipos de hongos, ¿no? En realidad son muchísimos, como ustedes lo pueden, ¿no? Y aquí, por ejemplo, Tatiana nos mencionaba de algunos, pero tenemos una buena cantidad de hongos en nuestro planeta. Gracias, Leonel. Bien, Diego. ¿Cómo se reproduce? ¿Cómo es su reproducción, Tatiana? Hay dos tipos de reproducción en el hongo, la sexual y la asexual. Muy bien, acá se van a reproducir de dos tipos. Muy bien, buena tu información. Y ahora vamos a ver los ejemplos porque es sexual y asexual. Stephanie. ¿Cómo se alimentan de los hongos? Ya, ¿cómo se alimentan? Dice los hongos, Tatiana. Ellos se alimentan a través de la descomposición. Por eso ellos son los encargados de terminar la cadena alimenticia. Claro, ellos vienen a descomponer los alimentos y de esta descomposición es que ellos también se alimentan. Por eso ahí te dice son organismos heterótrofos. ¿Ok? Ya, muy bien. Elga, ¿te escuchamos? Es su función de nutrición. A ver, explícanos un poquito con respecto a la nutrición. Veíamos tres distintos tipos en la función de nutrición. Teníamos a los saprofitos, que son los que se alimentan de restos de seres vivos. Teníamos también a los simbióticos, que son los que se benefician de un ser vivo sin causarle daño, y los parásitos, los cuales van a vivir de un ser vivo causándole daño. Ok, muy bien, buena información. Bien, Tatiana. ¿Listo? A ver, Jorge Luis. En el caso, profesor, de los hongos venenosos, ¿cuáles serían los síntomas más comunes de los hongos venenosos? Tener náuseas, vómitos, y cuando empieces a sentir un dolor en tu organismo. Y sobre todo la fiebre, ¿ya? Gracias, profesor. Ya, uno de los síntomas es la temperatura, se empieza a elevar enormemente. ¿Ok? Ok, muy bien. Ahora sí, con esta información nos vamos a ir a la siguiente exposición. Lionel, ¿listo? Sí. Ya, puedes compartir, utiliza la pantalla. Miss, un ratito, me voy a salir porque estoy en una laptop y me mandan a decir hacer clases. Voy a ingresar por mi tablet. Ok, Tatiana, no hay problema. Eucariotas, entre los que se encuentran los mohos, las levaduras y los organismos productores de setas. Están clasificados en un reino distinto al de las plantas, animales y protistas.
Se trata de un grupo muy numeroso de organismos. Inicialmente se pensaba que en este había más de 100.000 especies y hoy en día supera el 1,5 millones. Pared celular. La pared celular de los hongos es una estructura con gran plasticidad que protege a la célula de diferentes tipos de estrés ambiental, entre los que destacan los cambios osmóticos. La pared celular es una estructura característica de los hongos y está compuesta por lacunos, quitina y glicoproteína. Definición de las partes del hongo. Primero, sombrero. Es la parte del hongo que sustenta la superficie donde se alojan las esporas, es decir, el conjunto de láminas y laminillas, conocido como himenio. Segundo, himenio. Es el conjunto de láminas y laminillas. Es la parte fértil del hongo. Tercero, láminas. Son las estructuras bajo el sombrero que actúan como unión de las laminillas con las cuales se dispersan en este estado latente, que se interrumpe solo cuando se hallan condiciones favorables para su germinación. Las esporas de los hongos se producen en esporigio, ya sea asexual o como resultado de un proceso de reproducción sexual. Hábitat. Los hongos se encuentran en todo el mundo y crecen. Celular de los hongos. ¿De qué está compuesta la pared celular? ¿De qué está compuesta? Ujú. Un esquema, donde lo cual también nos va a facilitar entender un poco más. ¿Listo? ¿Pueden visualizarlo? ¿Sí? ¿Visualizan? ¿Me avisan, por favor? Ok, aquí vamos. ¿Listo? ¿Pueden ver ahora sí? Ya. Bien, vamos a observar este esquema, chicos. Como les venía diciendo, aquí podemos visualizar las características del reino fungi. Recuerden que son unicelulares y pluricelulares. Recuerden, no tienen clorofila y se producen mediante las esporas. ¿Ok? Recuerden que las paredes de estos hongos están protegidas por este elemento que viene a ser llamado la quitina, ¿no? Recuerden que también su reproducción se da de dos formas, sexual y asexualmente. Estas se alimentan, ¿no? Por absorción, en este caso como un ser vivo, ¿no? Para que pueda alimentarse, utiliza la ingestión. Pero vemos que en la presencia, o en este caso, en el caso del reino fungi, estos hongos se van a alimentar por intermedio de la absorción, ¿ok? Aquí vemos su clasificación, el modo del pan, ¿no? Tenemos esta que viene a ser la neuroespora, las setas y la penicillium, ¿no? Que esta, por ejemplo, es un elemento que se utiliza para
la elaboración de la penicilina. ¿Ok? Aquí, de acuerdo a su alimentación, chicos, tenemos de dos tipos, ¿ven? Saprofitos y parásitos. Estos saprofitos se alimentan de la materia orgánica. En este caso, que estaríamos hablando del moho. Y esta otra que viene a ser los parasitos, ¿no? Si viven a expensas de otros organismos. En este caso, descomponen, ¿no? Ahí Tatiana mencionaba en su exposición que es una parte de la cadena que cumple una función dentro de la cadena alimenticia. ¿Ok? Bien, aquí los hongos, vamos a identificarlos, son de tres tipos, los saprofitos, los parásitos y los simbióticos. La primera, ¿no? Como menciona aquí, pueden descomponer residuos orgánicos para alimentarse, como los champiñones. Aquí tenemos. Entonces, quiere decir que los champiñones vienen a ser los hongos saprofitos. Aquí los parásitos, ¿no? Vamos a ver, extraen las sustancias orgánicas que necesitan de un hospedador al que debilitan y a la larga, ¿no? La matan como en este caso, como la raya, como tenemos aquí el ejemplo, ¿ya? Esta tercera, los simbióticos, extraen las sustancias orgánicas de un hospedador, pero en contrapartida, ¿no? Le procuran cierto número de ventajas como las frutas, ¿no? En este caso también vendrían a ser la descomposición. Nos menciona que es uno de los hongos más antiguos, ¿no? Los primeros en aparecer. Y finalmente aquí tenemos las levaduras, ¿no? Estas levaduras, recuerden que sirven para fermentar, así como les mencionaba, el pan, el vino, la cerveza, ¿no? Entonces sirven como descomponedores, pero estas a la vez también son beneficiables para el ser humano. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Sí? Natural. Nutrición. Hay tres tipos de los hongos. Después Ya. me dicen que los hongos son seres vivos y comen, se sobreviven, comen. Ya. A ver, una recomendación, Marina. Sí. Han hecho un aproximado. Los científicos han hecho un aproximado de que hay 5.5 millones de especies de hongos, de las cuales solamente han sido descubridas el 5%. Ah, por eso yo al inicio, gracias, buena aportación, Jorge Luis. Por ello yo les decía, ¿no? Que es un aproximado. Por ejemplo, acá Lionel también descubrió una cantidad, pero tenemos un aproximado de 250.000 tipos de hongos. Como dice aquí nuestro compañero, que todavía quizás alguna de ellas no han sido estudiadas, ¿no? Ok. Muy bien, pero recuerden que al hablar de los hongos, chicos, van a cumplir las mismas características, ¿no? Van a ser sexuales, asexuales, unas van a ser unicelulares, otras pluricelulares, se van a clasificar en 4, ¿ya? Hay que tener en cuenta ello. Muy bien. Buena aportación, Jorge Luis. A ver, Valentino, ¿te escuchamos? ¿Qué más has podido entender? Digamos, lo que más te haya llamado la atención, ¿qué es lo que has captado tú con referente a lo que hemos trabajado el día de hoy? Miren que sus compañeros han dado buena información, ¿ya? Entonces vamos rescatando lo siguiente, miren, y yo les doy como una sugerencia para que ustedes puedan captar. Hemos aprendido el reino fungi, ya sabemos que está integrado por hongos,
Tienen características, son unicelulares y pluricelulares. Para que estas existan, se van a pasar por tres características más, que viene a ser de relación, reproducción y nutrición. Otras, ¿qué más podríamos mencionar? Son beneficiables y otras son perjudiciales. Ok, como por ejemplo las levaduras. Estas sirven de fermentación para elaborar el pan, el vino y la cerveza. Otros sirven de alimento para el consumo. En el caso de las pizzas, cuando fin de semana mi mamá hace un pedido, ¿no? A la pizzería. Ok, listo. Otro tipo de hongos, por ejemplo, aquí, que las utilizamos en nuestros tallarines, les decía. Mamá no echa los hongos y laurel ahí en los tallarines para que le dé sabor, que también son comestibles. Ahora, los que son perjudiciales, recuerden, por ejemplo, uno de ellos tenemos la presencia del pie de atleta. Este hongo prácticamente es por la falta de higiene, ¿no? Entonces ahí podemos contraer esta enfermedad que totalmente es perjudicial para el ser humano. Y no solamente ello, ¿no? También este tipo de enfermedades van a perjudicar no solamente al ser humano, sino también a las plantas y a los animales. ¿Ok? Hay que tener